¿Cuántos en este lugar creen en el Hijo de Dios? ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos han sido salvados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Juan 14, no lo busque, yo se lo leo. Juan 14, 1. Dice, no se turben vuestros corazones. Creéis en Dios, creed también en mí. Es Jesucristo hablando. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quién? ¿Para quién Jesús ha preparado las mansiones celestiales? En la ciudad celestial, donde las calles son de oro. ¿Para quién? Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está el Señor ahora? ¿Dónde está el Señor? A la diestra del Padre, en el reino de Dios. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Amén. Aleluya. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Dile a tu vecino, necesitamos entender la grandeza, la profundidad del amor de Dios para con nosotros. La única manera de entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y de lo que Cristo nos libró es entendiendo y comprendiendo la magnitud del amor de Dios por nosotros. Amén. Vamos a ir a la palabra un momentico. Anótelo, Lucas 16. Vamos a leer del 19 al 31. Lucas 16, del 19 al 31. El rico y Lázaro. Dile a tu vecino, la palabra de Dios no será declarada hoy para condenarte, sino para que seas salvo, para que heredes la vida eterna, para que te aferres a la salvación y a la vida eterna, a la esperanza de vida eterna que Cristo nos ha dado. Porque la palabra de Dios nos dice que las cosas que Dios ha preparado para nosotros, los que creemos, los que confiamos en Él, dice que no han subido a corazón de hombre, ni ojos humanos han visto. Dice, estas son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, los hijos de Dios. Pero dice que este misterio ya Él se lo ha dado a conocer a la iglesia. Amén. Jesucristo nos reveló ese misterio. Y sabemos cuál es nuestra esperanza. Sabemos cuál es nuestra herencia en los cielos. Amén. Vamos a leer este pasaje. El rico y Lázaro. Lucas 16, del 19 al 31 vamos a estar leyendo. Anótelo. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro
para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no. Vamos a entrar en detalle ahí. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. La pregunta es la siguiente: ¿el rico fue al infierno por ser rico? ¿Fue por tener mucho dinero? Dile a tu vecino: vamos a ver cuál fue el pecado más grande cometido en esta historia. Amén. Hoy no vengo a traerte una palabra de condenación. No es para que te sientas condenado, sino para que te goces y te regocijes. Porque realmente estás aquí hoy escuchando esta palabra para salvación. Dice esta historia que el rico hacía banquete todos los días con esplendidez. Dile a tu vecino: pero murió en el palacio. Y Lázaro estaba tirado en la calle. Y murió en la calle. Pero el rico, al cerrar sus ojos, a los pocos segundos se encontraba en un lugar de tormento. En aquel entonces, Cristo no había sido glorificado todavía. El Hades se supone que estaba en el centro de la tierra. Y el Hades estaba dividido en 2 compartimientos, en 2 partes, 2 territorios. El paraíso, llamado seno de Abraham, y el lugar de tormento o infierno, como quiera llamarle. Nadie podía pasar de aquí para allá, ni nadie podía pasar de allá para acá. El rico anhelaba tener una nueva oportunidad para arrepentirse, para poder salir de ese lugar, pero ya no tenía más oportunidad. Dile a tu vecino: ya no había más oportunidad para el rico. Amén. Dile a tu vecino: anímate. No te sientas condenado. Siéntete salvado por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dile: vas a aprender hoy cuál fue el pecado más grande que cometió el rico. Él no fue al infierno porque era rico, porque tenía riqueza. Ni Lázaro fue al paraíso porque era pobre y era un mendigo. Vamos a aclarar bien esto. Uno de los principios más importantes que tiene o que nos enseña esta parábola es el gran peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y perder la salvación. También nos enseña el gran peligro de menospreciar a nuestro prójimo. Cuando estamos en una posición cómoda, cuando estamos en una posición supuestamente de bendición.
tenemos que tener cuidado y no correr el gran peligro que corrió el hombre rico de menospreciar a su prójimo, porque Lázaro era su prójimo. Y lo que jamás entendió el rico, jamás pudo entender que Lázaro era una gran bendición en la puerta de su casa. Era una gran bendición. Para él era un estorbo, para él quizás se avergonzaba de que Lázaro estuviera lleno de llagas, los perros lamiéndole las llagas ahí en la entrada de su casa. Pero realmente no era ninguna casualidad. Dios lo puso en ese lugar para probar el corazón del rico. Dios permitió que Lázaro estuviera a la puerta de ese rico para darle la oportunidad de mostrar misericordia y amor para salvación. Pero dice la palabra que el rico daba banquete todos los días con esplendidez, se vestía de lino y de púrpura, era un hombre muy rico, pero jamás tuvo en cuenta a Lázaro. Dile a tu vecino, jamás podremos entender y comprender lo que es el infierno si antes no entendemos y comprendemos por revelación lo que significa el eterno amor de Dios por nosotros. Quiero decirte algo. No es agradable predicar sobre el infierno. Mucha gente no le gusta predicar sobre el infierno. A mí no me gusta predicar, no me agrada predicar sobre el infierno. Pero ¿por qué hay que predicarlo? Porque una de las cosas que más predicó Jesucristo y más Jesucristo enseñó fue sobre el infierno, sobre un lugar de condenación para todos aquellos que rechazan a Jesucristo, que rechazan su palabra. ¿Estamos entendiendo? Ahora, no es agradable predicar sobre el infierno. No es agradable predicar sobre esta parábola. Pero el infierno es real. El infierno existe. El lugar de tormento existe. Jesús, y le voy a ir dando los pasajes, Jesús predicó y enseñó: si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo y échalo fuera. Porque es mejor entrar a la vida eterna faltándote un ojo que no al infierno de fuego con los dos. Si tu mano te es ocasión de caer, échala de ti. Si tu pie te es ocasión de caer, échalo fuera. Porque es mejor entrar a la vida eterna faltándolo uno de los miembros físicos que no al infierno teniendo todos los miembros. ¿Cuánto estamos entendiendo? No nos gustan las guerras, no nos gusta la maldad, no nos gusta el pecado, pero existen, están ahí. No nos gusta hablar del infierno, quizás no nos gusta que nos hablen del infierno. Mucha gente, muchos predicadores, muchos pastores dicen: no prediques del infierno porque eso atemoriza a la gente. Ahora, hay una anécdota que quiero que tú entiendas y reflexiones. Dice que en una ocasión, en un lugar determinado, pasó un tornado. Y ese tornado arrancó de cuajo, arrancó un puente, ya oscureciendo. Arrancó el puente, y un puente que tenía una altura tremenda. Y un hombre piadoso que vivía cerca tomó una linterna y se paró en la cabeza del puente y empezó a hacer señales a los carros que venían, señales para que no cayeran al vacío. Señales, no paren, y haciendo señales con aquella linterna. Pero la gente ignoró. Muchos ignoraron las señales y cayeron al vacío y se mataron. Está mal hacer señales para que la gente no caiga al vacío y se mate.
Si nosotros como hijos de Dios estamos en el bote del evangelio, dejaremos a alguien que se esté ahogando, que se ahogue. Está mal que nosotros, si un semáforo está roto, no hay señal. Está mal que alguien se pare y haga señal en un cruce de la vía para que no haya un accidente, para que la gente no muera. Está mal que nosotros hablemos de que hay un lugar de condenación eterna que es real. Dile a tu vecino, es la palabra de Dios. Es lo que Jesús enseñó. Estamos enseñándote y predicándote lo que Jesús más predicó y más enseñó. Hoy en día mucha gente dice, el infierno no existe. Todo eso es un cuento de camino. Dile a tu vecino, es la misma estrategia de la serpiente en el Edén. Eso es mentira. Pues, coman de largo que no van a morir nada. Eso es mentira. El infierno es mentira. Puedes hacer lo que tú quieras. No existe tal infierno. No vas a morir eternamente. Pero dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en sacrificio para que fuese molido en una cruz por amor a ti y a mí. ¿Para qué? Para que no recibiésemos una condenación eterna, sino vida eterna. La magnitud, la dimensión del sacrificio de Jesucristo, el valor tan grande del sacrificio de Jesucristo nos muestra o nos enseña la magnitud tan grande de lo que Él nos libró. Si el infierno no existe, si la condenación eterna no existe, ¿por qué Cristo hizo un sacrificio tan grande? Dice, el que cree en el Hijo de Dios será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Estamos entendiendo? No es correcto hacer señales de advertencia para que alguien se salve, para que alguien no muera. Está mal hacer señales con una linterna en un cruce de vía o donde hubo un puente derribado, un derrumbe. Está mal hacer señales para preservarle la vida a los que vienen ajenos de lo que está pasando. Cuanto más nosotros tenemos que hacer señales de todo tipo, aunque nos digan locos, aunque nos digan los fanáticos. Tenemos que hacer señales y predicar el evangelio. Dile a tu vecino, muchas personas sencillamente no quieren escuchar las advertencias, no quieren escuchar las señales del evangelio. Amén. Dile a tu vecino, ¿estás atado y oprimido? Te hablaré de la verdad que puede liberarte. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Estás enfermo? Te hablaré de la verdad que puede sanarte. Amén. ¿Estamos acá? Dile, ¿estás perdido? ¿Has perdido el camino? Te hablaré de la verdad que hará posible que encuentres el camino de la salvación y de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, una fuerte alabanza al que vive. Santo. Aleluya. Dile a tu vecino, nadie predicó o ha predicado más que Jesús sobre el infierno.
Jesús constantemente predicaba y enseñaba sobre el infierno. Y dijo, esto está, anótate, voy a dar varios pasajes, Mateo 5:22. Y dijo Jesús, cualquiera que maldiga a su hermano, que le diga imbécil a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo 13:41, Jesús dijo, y enviará sus ángeles y arrancarán del reino a todos los que pecan y hacen iniquidad, y los arrojará al horno de fuego, donde habrá rechinar de dientes. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Pueden leer los otros versículos ahí. Dice, Mateo 25:41 dice, hablando Jesús, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtatela y échala de ti. Más te vale entrar manco en la vida eterna que con tus dos manos ser arrojado al infierno. Y dijo, ¿qué es mejor? Vivir la vida con un ojo, una mano, un pie, o ir al infierno con todos los miembros. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del infierno? Hay muchos misterios acerca de la naturaleza del infierno, pero básicamente es o significa separación total y eterna de Dios. Hay tres palabras que Jesús usó para referirse al infierno: muerte. Dios es vida. La palabra Zoe significa la vida de Dios. Separados de Dios, estamos muertos. Por eso que el hombre, cuando no tiene al Espíritu de Dios, cuando el hombre no ha nacido de nuevo, cuando el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo no ha venido a morar a él para vivificar su espíritu, está muerto. El hombre sin Dios está muerto. El hombre sin el Espíritu Santo está muerto. Porque dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La otra palabra que usó, gran oscuridad, para referirse al infierno, dice, Dios es luz. Y cuando estamos separados de la luz, cuando la luz no está en nosotros, estamos en oscuridad total, estamos en tiniebla, estamos separados de la luz que es Dios. Y la otra palabra que usó fue fuego, hablando del fuego consumidor. Fueron tres palabras que más frecuentemente Jesús usó para referirse al infierno. Es un tema verdaderamente que nos para en seco, nos hace meditar. Pero realmente yo creo que en estos tiempos, porque estamos, ¿cuántos creen que estamos en los tiempos finales? ¿Cuántos creen que el arrebatamiento de la iglesia? Porque hay gente que dice, no, porque la segunda venida de Cristo todavía demora, porque falta y estas señales. No, la venida de Cristo es una cosa y el arrebatamiento de la iglesia es otra. Y el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Y este mensaje es un mensaje que nos va a hacer reflexionar. Porque si no estamos seguros de nuestra salvación, tenemos que reconsiderar nuestra relación con Cristo. ¿Estamos entendiendo? Acá, la historia de Lázaro y el rico indica que ese hombre no tenía una segunda oportunidad. Él quería entonces, escuchen esto, él quería en el infierno convertirse en un evangelista y tratar de alcanzar a su familia. Ya estando en el infierno, quería alcanzar a sus 5 hermanos.
pero ya no tenía más oportunidad. La oportunidad que tuvo aquí en la tierra para predicarle a sus 5 hermanos, para decirle que se arrepintieran, la tuvo. Lo que sucede es que él mismo tampoco se arrepintió. Dile a tu vecino, ¿cuál es el pecado más grande que cometió este hombre? Hay un pecado que es el pecado más grande, el más grande, el más grande. Y este hombre lo cometió. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos listos ya para decírselo. Dice que él le dijo, Padre Abraham, envía a alguien de entre los muertos para que advierta a mis 5 hermanos, para que advierta a mi familia de que este lugar de tormento es real y es eterno. Para que les advierta que estoy gravemente atormentado en esta llama y no quisiera que ellos también vinieran a este lugar. A lo cual Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, hablando de la palabra de Dios. ¿Qué le dice el hombre rico en el infierno? ¿Qué le dice? No. Por la palabra de Dios jamás vendrán aquí. Ni por Moisés ni por los profetas. No. Solamente si alguien resucita de entre los muertos y va y les toca la puerta y le dice, el infierno es real, arrepiéntanse. Vengo de parte de su hermano que está en el infierno para que les diga que se arrepientan. De esta manera se arrepentirán. ¿Y qué le dijo Abraham? Por gusto. Si no creen la palabra de Dios, si rechazan la palabra de Dios, serán condenados. Pero si la aceptan, si la creen, se arrepentirán y serán salvos. Jesús dijo, muchas veces dijo Jesús, escudriñen las escrituras porque ellas hablan de mí. ¿Qué significa rechazar la palabra de Dios? ¿Qué significa rechazar la palabra de Dios? No aceptar la palabra de Dios, no querer oír la palabra de Dios, no recibir la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa rechazar literalmente a Jesucristo. Porque la palabra dice que Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la palabra. ¿Y qué estaba diciendo el hombre rico? No, ellos tampoco se arrepentirán porque como yo hemos rechazado la palabra de Dios, hemos rechazado al profeta Moisés y a los demás profetas, no hemos aceptado la palabra y como yo, ellos también la han rechazado y no se van a arrepentir porque no reciben la palabra de Dios. Dile a tu vecino, rechazar la palabra de Dios es rechazar a Jesucristo mismo. Hay gente, no sé si usted lo ha escuchado, que dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. La Biblia fue escrita por hombres. Si no crees en la Biblia, no tienes al Hijo. Y dice la Biblia que si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. La secta tratan de sacar a Jesucristo. No era un hombre, era un profeta igual que otro cualquiera. No, la Biblia dice que honremos al Hijo como honramos al Padre. Que el que tiene al Hijo también tiene al Padre. Que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Qué dice Juan 14 que se lo leí? ¿Creen en Dios? Crean en mí. Yo soy la manifestación visible del Dios invisible. A Dios nunca jamás
Nadie lo ha visto porque Dios es espíritu. Pero dice el Evangelio de Juan capítulo 1, dice, pero el Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Jesucristo es la palabra materializada. Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Y a tu vecino, rechazar la palabra de Dios es rechazar literalmente a Jesucristo. Si no tienes la palabra de Dios, no tienes a Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes al Padre. ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos aprendiendo algo? Dile a tu vecino, otro de los principios muy importante que nos enseña esta parábola, es el riesgo, el peligro tan grande que nosotros corremos de hacer lo mismo que este rico que menospreció la palabra de Dios. Tengo 5 hermanos. No le hable de la palabra. A Moisés tiene y a los profetas que lo escuchen y sean salvos. No. En mi casa no se oía, no se recibía, no se aceptaba la palabra de Dios. Dile a tu vecino, por eso el rico. Voy para ti. Muchas veces se predica porque el pecado más grande que cometió el rico fue menospreciar al prójimo, no ayudar a Lázaro, no tener compasión, no tener misericordia. Es parte. Pero vengo a decirte hoy que el pecado más grande que un hombre pueda cometer debajo del cielo es rechazar a Jesucristo. Le podemos llamar a este mensaje, no le puse ningún título, bueno, Señor, me lo da como tú quieras, pero le podemos llamar el pecado más grande. Fue el que cometió el rico. El rico menospreció la palabra de Dios. El rico puso su confianza en la riqueza. El rico menospreció a su prójimo, que es un pecado. No tener misericordia y piedad de Lázaro es un pecado, pero no era el pecado más grande por el cual él fue a parar al infierno. El pecado más grande por el cual el rico fue a parar al infierno fue rechazar al verbo, rechazar la palabra de Dios. A Moisés tiene y a los profetas, está hablando de la palabra que ellos predicaban. Dile a tu vecino, si no te has arrepentido, arrepiéntete y cree en Jesucristo. Dile, ahora se va a poner esto más bueno todavía. Díselo, ahora se va a poner más bueno. Escucha esto, el ser humano, nosotros todos, nos preparamos para todo excepto para la muerte. Nos preparamos para una carrera, nos preparamos para tener un buen matrimonio, nos preparamos para la vejez, pero no nos preparamos para el momento del juicio. La gente busca todo tipo de seguro. Todo tipo de seguro. Quizás acá en Cuba no exista mucho de esto, pero en todos los países del mundo la gente todo lo asegura. Aseguran la vejez, seguro médico, aseguran el carro, aseguran la casa, aseguran a los hijos, aseguran todo. Pero no tienen la seguridad de la vida eterna. No aseguran su relación con Jesucristo que los llevará al cielo. Todo lo aseguran. No se han asegurado para la vida eterna. No saben. Lo tienen todo asegurado. El carro, la casa, la esposa, el seguro médico, todo. Pero no saben dónde pasarán la eternidad.
Dile a tu vecino, ¿sabes dónde pasarás la eternidad? Dile, esto se va a poner más bueno todavía. Está escrito, dijo Jesús, se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La pregunta que hoy Jesús nos hace: ¿pasarás la eternidad separado de Cristo o pasarás la eternidad con Cristo? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Cuántos conocen el pasaje cuando Cristo fue crucificado y dos asesinos, dos malhechores? La palabra, algunas versiones traducen asesinos, eran malandros, eran malos. ¿Cuántos recuerdan este pasaje? Crucifican a Jesús y a ambos lados, a la derecha y a la izquierda, dos malhechores. Escucha esto. Dice, aquel hombre en la cruz, junto a Cristo, era un pecador terrible. Dile a tu vecino, merecía la muerte. Merecía ser crucificado según la ley por toda la maldad, todo lo malo que había hecho. Había matado, había asesinado, había robado. Había hecho muchas cosas malas. Y él mismo reconoció. Él mismo reconoció su maldad. Él mismo le dijo al otro malhechor, refiriéndose a Cristo, ese injustamente está padeciendo porque ningún mal hizo, pero nosotros estamos aquí por toda la maldad que hicimos. Él reconoció que era un pecador, reconoció que necesitaba salvación. Se vira a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, Señor, me arrepiento. Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero vamos a ver qué cosa más interesante. Un hombre que era un asesino, un malhechor, había hecho atrocidades. Merecía la muerte, merecía la condenación eterna. Pero fue el primer hombre salvado por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Fue el primer hombre que Cristo llevó con él al paraíso. El que menos lo merecía era él. Escucha esto. Ese asesino, ese malhechor, no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de ser discipulado, no tuvo tiempo de ser miembro de una congregación, no tuvo tiempo. Pero sí el suficiente para arrepentirse y reconocer y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dile a tu vecino, tuvo el tiempo suficiente para creer y arrepentirse. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Era al que Jesús se llevó, al primero que entró con Jesús al paraíso, era un asesino, era un perverso, era un malvado. Pero creyó y le dijo al otro, cállate, porque dice la Biblia, no sé si lo han leído, busquen todos los pasajes, dice que los dos injuriaban a Jesús, los dos maldecían a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros. Pero en un momento, este hombre que fue salvado por la gracia y la misericordia de Dios, en un momento dijo, espérate, cállate, no maldigas más, porque nosotros justamente estamos padeciendo por toda la maldad que hicimos. Pero Jesús, jamás le hizo mal a nadie. Todo lo que hizo fue
bien. Y se vira para Jesús y le dijo: Señor, sé que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo cual Jesús, vuelvo y repito porque vale la pena. Jesús le dijo: tranquilo, hoy mismo, no mañana, no en el futuro, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel asesino, aquel hombre merecía el infierno. Pero en la cruz del Calvario, Cristo estaba muriendo por personas como él. En la cruz del Calvario, Cristo estaba muriendo por personas como tú y como yo. Dile a tu vecino: en la cruz del Calvario, Cristo estaba muriendo por personas como nosotros. Esto se está poniendo más bueno todavía. Escucha. Esto está fuerte, está bueno, me gusta. Este tipo de gente, la gente desahuciada, lo vil y menospreciado de este mundo, son gente fáciles de salvar. Porque son gente que reconocen toda la maldad que han hecho. Son gente que saben que necesitan salvación. Pregunta a tu vecino: ¿cuáles son la gente más difícil de salvar? Agárrate del asiento. La gente más difícil de salvar son gente con un poco de religión. Gente que se congrega más que menos un domingo que otro. Gente religiosa. Gente que su prioridad no es Dios. Gente que tiene como prioridad otras cosas. Gente que tiene a Cristo en el último escalón. Esa es la gente difícil. La gente que juega con el evangelio. La gente que juega a la iglesia. La gente que se cree que es salva y no es salva. Porque hay muchas maneras de rechazar y menospreciar la palabra de Dios. El rico la rechazó. Los hermanos del rico la rechazaron. Quizás nosotros podemos decir: no, yo no la rechazo porque yo vengo a la iglesia. Menospreciar la palabra de Dios y no vivir conforme a la palabra de Dios, no actuar conforme a la palabra de Dios, no hacer la palabra de Dios el estándar de nuestras vidas, es rechazar y menospreciar la palabra de Dios. Dile a tu vecino: no juegues con el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Repíteselo al de adelante, al de atrás: no juegues con el evangelio. Hay mucha gente que cree que son salvos. Van a la iglesia de vez en cuando. No se comprometen con Cristo. No toman la palabra de Dios en serio. No viven la palabra. No se esfuerzan. No estoy hablando de ausencia de errores. Podemos equivocarnos. Podemos cometer errores. Podemos caer. Pero nos levantamos. Y debe haber en nuestros corazones. Espérate. Lo que Jesús está buscando es un corazón dispuesto, esforzado a obedecerle. Dile: el pecado más grande, el que llevó al rico al infierno, fue el menosprecio por el evangelio. El menosprecio por los profetas que estaban predicando el evangelio. El menosprecio por la palabra de Dios que estos profetas traían. Dile a tu vecino: pero no te sientas condenado. Tú no eres el rico. Tú estás aquí hoy. Estás aquí hoy recibiendo una palabra. Dile a tu vecino: hoy tienes una oportunidad. Muchos que han partido de esta tierra ya no tienen
una segunda oportunidad. Pero el día de hoy tú estás aquí. Repite conmigo, no seré condenado. Seré salvado por la gracia de Dios. No seré condenado. Tendré vida eterna. Vida eterna. Esta esperanza de vida eterna, mis ojos la verán materializada en mi vida, en mis hijos y en mi descendencia. Dile a tu vecino, no cometas el error del hombre rico, de que cuando estaba ardiendo en aquella llama, quería predicarle a sus hermanos, quería predicarle a sus hijos, quería predicarle a su familia. Ya no había tiempo. El tiempo es ahora. Se pongan bravos, que se resientan, que te digan loco, que te digan fanático, pero solamente por la fe en Jesucristo tenemos entrada al reino de los cielos. A mí me han dicho, todo lo de ustedes, Cristo, los aleluya, esto. Fanáticos. No hay que ser tan fanático. ¿Tú eres fanático por el fútbol? ¿Por el fútbol? ¿Eres fanático a Messi? Yo soy fanático a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque solamente Cristo. Solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo está autorizado a firmar la visa para el cielo. Dile, no menosprecies la palabra. No juegues con el evangelio. No juegues con la palabra de Dios. Toma en serio a los profetas. Toma en serio la palabra de Dios. Toma en serio el evangelio del reino. Nos aseguramos para todo. Porque Cristo puede representarnos. Porque el Padre es el dueño del oro y la plata. Porque el Padre tiene una herencia eterna reservada para los que le aman. Pastor, ¿y cuál es la condición? Tomar la palabra de Dios en serio. Tomar el evangelio en serio. Aplicamos para el cielo cuando tomamos en serio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos parte de nuestras vidas. Por eso les decía que la gente más difícil de salvar está en la iglesia. Porque muchos creen que son salvos y no lo son. Mira, el homosexual, la lesbiana, el bandido, lo vil y menospreciado, se arrepiente más rápido. Dice que dos subieron al templo. Uno de los dos decía, Padre, porque yo... Y miraba a su prójimo por arriba del hombro. Yo no soy igual que este sinvergüenza. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy los diezmos de todo. Voy todos los días a la iglesia. Sirvo en la iglesia. Yo no soy como este. El otro, lo único que atinó a hacer fue golpearse el pecho y decir, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí porque soy un vil pecador. A Jesús no le interesa lo que tú eres. No le interesa que hayas hecho. A Jesús no le interesa. A Jesús no le interesa tu pasado. Jesús quiere ver el quebrantamiento de tu corazón. Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor. Porque soy un pecador. Esa actitud del corazón activa y hace disponible
para todo aquel que toma esta actitud, hace disponible la abundante gracia y misericordia de Dios. Puedes sentar. Misericordia. En su palabra Dios dice: misericordia quiero, no sacrificio. Porque los sacrificios, aunque sean abundantes, muchas veces no van con la actitud correcta del corazón. Pero cuando tú le dices: no tengo nada que ofrecerte, solamente un corazón contrito y humillado, perdóname, me arrepiento. No importa si eres un asesino, si eres un ladrón, si has matado a 3, no importa. Jesús quiere ver una actitud genuina del corazón, una fe genuina. Aquel malhechor creyó, reconoció su maldad, se arrepintió. Y el que más merecía el infierno fue a parar al paraíso. Los religiosos que pensaban que se merecían el cielo fueron a parar al infierno. Por eso Jesús dijo, refiriéndose a los religiosos de la época, Jesús le dijo: ey, esperen ahí. Las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas irán delante de ustedes al paraíso. Irán delante de ustedes al paraíso. ¿Quién es el que más ama? Al que más se le perdona. Aquel fariseo religioso recibió a Jesús en su casa y vino una prostituta y regaba sus pies con sus lágrimas y con su pelo secaba los pies de Jesús. Y el fariseo decía: si fuera el Hijo de Dios, supiera quién es esta que le está lavando los pies. Pero Jesús, reconociendo la maldad del fariseo, le dijo: escucha esto, llegué a tu casa y no me brindaste agua, no me lavaste los pies, no me atendiste, y esta se humilló, lavó mis pies con sus lágrimas. Por eso Jesús le dijo: ve y no peques más. Le trajeron una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Era una trampa que le tendieron a Jesús los religiosos de la época. Y le dijeron: mira, aquí está. Yo me imagino que la trajeron hasta desnuda. Ahí está, sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y para que no se te olvide, dice la ley que las tales necesitan ser apedreadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a contradecir la ley? Jesús se arrodilló. Estaba sobre las losas del patio del templo. Las losas representan las tablas de la ley, losas de piedra. Y Jesús cogió el dedo y empezó a escribir. Mucha gente se pregunta: ¿qué escribía Jesús? No lo dice la Biblia, pero yo me puedo imaginar, para mí, que Jesús, cuando se arrodilló y comenzó a escribir en la losa de piedra, todos fijaron la vista. Y Jesús escribió: la adúltera y el adúltero, los dos deben ser apedreados. Y se para. Espérate. Se para Jesús. Se queda mirando aquella losa para captar la atención de todo el mundo. Empezaron a sudar gotas. Jesús se incorpora y les dice: que tire la primera piedra el que ahora mismo no tenga pecado.
Pero ustedes todavía no saben lo que esto implicaba. Cuando Jesús dice que tire la primera piedra el que ahora mismo no tenga pecado, Jesús les estaba diciendo que en la ley el que daba un falso testimonio era apedreado. El que daba un falso testimonio o era un falso testigo contra alguien también era apedreado. Dijeron, vamos a soltar la piedra porque aquí vamos a salir apedreados todo el mundo. Jesús la ayudó a levantar. La levantó con amor. Me imagino que la abrazó. La abrazó. Aquella mujer temblaba de miedo. Aquella mujer temblaba porque ya ella se veía, mira, morir apedreado es terrible. Dice que eran 50 hasta 100 personas, no sé cuánto. Dice que muchas veces era una multitud tirando rocas. Estas rocas son duras. Por donde quiera, por la cara, por la cabeza, por donde quiera. Morir apedreado era algo terrible. Imagínate que tú seas condenado a ser apedreado, ya, a punto de que te maten a pedradas. Y que alguien salga en tu defensa. Alguien salga. Dile, le damos gracias a Dios. Porque Jesús en aquella cruz salió en nuestra defensa y nos libró no de un apedreamiento, no nos libró de ser apedreados, nos libró de la condenación eterna en el infierno. Dásela fuerte. Aquella mujer adúltera tenía miedo hasta levantar la cabeza y pararse. Imagínate, Jesús, el Hijo de Dios. Ella no sabía qué esperar. Pero Jesús, me imagino, no lo dice la Biblia, vamos a apelar a la imaginación un poquito. Imagínense que Jesús la abrazó. La abrazó. Y le dijo, hija, yo tampoco te condeno. Así nos ha dicho Jesús. Hijo, por tus actos y tus acciones mereces el infierno, pero yo no te condeno. Y le dijo solamente, hija, ve y no peques más. Tremendo. Aleluya. Dile, esta gente sabe lo vil y menospreciado de este mundo, sabe que son pecadores, que necesitan salvación. Quizás no lo entiendan, quizás no entienden el evangelio, pero cuando se les predica el evangelio y entienden y reciben el evangelio del reino, son salvos muy fácil. La gente difícil de salvar es la gente religiosa. Van a misa el domingo, no leen la Biblia, no meditan en la Biblia, no viven conforme a la palabra, viven conforme al mundo. Se llaman cristianos, pero necesitan arrepentirse igual que esta gente. Jesús enseñó mucho acerca del destino eterno del hombre, para bien o para mal. Dile a tu vecino, por desgracia, el infierno existe. Dile a tu vecino, desearía que no existiera, pero existe.
pero también existe el paraíso. También existe el cielo. Hoy, el deseo más profundo y más grande de tu corazón debe ser aferrarte a la vida eterna. Dile a tu vecino, predícale un poquito. Dile a tu vecino, no juegues más al evangelio. El evangelio consiste en poder de Dios para salvación. La gente que te dice, deja eso que haces tú tan fanático, perdiendo el tiempo en la iglesia, vamos a gozar, vamos a vivir la vida. No sabe, esa gente no sabe dónde va a pasar la eternidad, a menos que se arrepientan. Amén. Dile a tu vecino, hoy mismo estás en este lugar. Jesús te trajo a este lugar para que consolides la seguridad en tu corazón de la vida eterna. Al depositar toda tu fe y toda tu confianza en Jesucristo. Vamos a leer Romanos 10 del 8 al 10 rapidito ahí. Romanos 10 del 8 al 10. Aleluya. Se lo voy a leer aquí literalmente. Romanos 10 del 8 al 10. Vamos a leerlo, vale la pena. Romanos 10 del 8 al 10. ¿Estamos ahí? Dice, ¿más qué dice? ¿Qué dice qué? ¿Más qué dice? ¿Qué dice qué? No, pero ¿qué dice? ¿De qué está hablando? La palabra. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Dile a tu vecino, no cometas el grave error del hombre rico de rechazar y menospreciar la palabra de Dios. Dile, es sumamente peligroso. Dile, es muy peligroso rechazar y menospreciar la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él no será avergonzado. Aleluya, dale una fuerte alabanza al que vive. ¿Qué pasó con Rico y con el hombre rico y los 5 hermanos? ¿Cuál era el pecado más grande que tenía? ¿Cómo yo puedo saber que aún los 5 hermanos rechazaban y menospreciaban la palabra de Dios? ¿Cómo yo lo puedo saber? Conforme al contexto que leímos. Cuando Abraham le dice, tus hermanos tienen a Moisés y a los profetas, tienen la palabra de Dios. ¡No! Ellos la rechazan, ellos no la aceptan, ellos. Y entonces lo que Abraham le dice, lo que está diciéndole es, tú estás aquí en este lugar, no solamente por no atender a Lázaro, no, estás aquí por menospreciar la palabra de Dios, por menospreciar el evangelio. Y tus hermanos, según tú, si no aceptan la palabra, no la reciben y la rechazan, aunque alguien venga del infierno, se levante, resucite y vaya y le toque las puertas y le cuente, no van a creer. Porque la fe para salvación viene por la palabra de Dios. No viene porque alguien, no, vengo del infierno. Vengo de parte de tu hermano que está en el infierno para que te cuente lo que está pasando para que no vayas ahí. La fe para salvación viene por oír el evangelio. ¿Cuál fue el pecado más grande que cometió el rico?
que lo llevó al infierno. Por acá, ¿cuál fue? Rechazar la palabra de Dios. Dile a tu vecino, hoy puedes tener la seguridad de la vida eterna al depositar toda tu confianza en Jesús y en su sacrificio. Repíteselo otra vez. Hoy tienes la gran oportunidad de asegurar la vida eterna. Pregúntale a tu vecino, ¿estás seguro de tu salvación? Al de al lado, pregúntale, ¿estás seguro de tu salvación? Vamos a predicar el evangelio un poquito. Dile, tal vez, dile, yo te veo en la iglesia todos los días, pero tal vez nunca has recibido a Cristo seriamente, genuinamente, como tu Salvador. Quizá hoy es el día. Hay una anécdota de un hombre que llevaba 20 años en la iglesia, todo el mundo lo veía todos los días. Pero un día, un evangelista, un predicador llevó un mensaje parecido a este. Y cuando hizo el llamado, el primero que se levantó era aquel hombre que llevaba 20 años en la iglesia. Y todo el mundo, fulano, no, es para los que no son salvos. Y él seguía. Fulano, no, es para la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y él seguía y se arrodilló. Y le dijo, hoy quiero recibir genuinamente a Cristo en mi corazón. Hoy quiero arrepentirme genuinamente de mis pecados. Hoy quiero sentir la certeza y la seguridad en mi corazón de que soy salvo. Aleluya. Dile a tu vecino, tal vez vas a la iglesia hace muchos años, pero en lo más profundo de tu corazón no estás seguro de tu salvación. Anota esto. Nota importante. Muy importante. Principio que nos enseña esta parábola de Lázaro y el rico. Nos enseña el peligro de ser movido por el amor al dinero y a la riqueza. Pastor, ¿y el dinero es malo? ¿Y la riqueza son malas? No. Pero no se pueden convertir en una prioridad en tu vida. El dinero y la riqueza no puede ser lo primero en tu vida. No puede ser lo más importante. Lo primero en nuestra vida debe ser Jesucristo. Lo más importante en nuestra vida debe ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Es que tengo un negocio tremendo. Dice que cuando Jesús los invitó a la fiesta de boda, unos dijeron, no puedo ir porque tengo una yunta de buey muy buena que tengo que probarla. No puedo ir porque compré una gran hacienda y tengo que verla. No puedo ir porque tengo muy buenos negocios pendientes. Dile, Jesucristo debe ser lo primero de lo primero. Jesucristo es la gran prioridad. Jesucristo es la gran necesidad. Hay personas, a mí me lo han dicho, personas, escuche esto, presta atención, para que pueda entender de lo que estamos hablando el día de hoy. Personas que me han dicho, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero yo no entiendo ese fanatismo. Yo no necesito a Cristo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito la Biblia. Me va muy bien. Tengo buenos negocios. He prosperado. Hago mucho dinero. Mira qué bien me va. Mira qué bendecido. Yo no necesito a Cristo. Pues ¿sabes qué? Lo vas a necesitar y mucho.
lo vas a necesitar eternamente. Lo vas a necesitar mucho más de lo que tú imaginas. Lo vas a necesitar mucho más de lo que tú imaginas. Dile, porque el evangelio del reino no consiste en palabras, consiste en poder de Dios para salvación. Miren, no sé si decirlo o no. Quizás hay gente en este lugar que es la última vez que van a escuchar este mensaje. Quizás hay gente en este lugar que es la última oportunidad que Cristo le está dando. Y no es para meter temor, no es para infundir miedo, es para salvación. Porque el amor de Dios es tan grande, el amor de Cristo es tan grande que te trajo para que tú escuches el verdadero evangelio, el evangelio de la salvación. Dile a tu vecino, ya es el tiempo que deja la vereda y coge el camino estrecho. Deja la vereda y coge el camino estrecho, porque estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación. Ancho y espacioso es el camino que muchos cogen, pero lleva a la perdición y a la condenación eterna. Seguimos con los principios importantes. Dile a tu vecino, el gran peligro, el peligro tan grande de menospreciar a tu prójimo en necesidad. Tu prójimo en necesidad es tu gran bendición. Es tu gran bendición. Dile a tu vecino, ¿sabes todo lo que yo voy a recibir en esta vida? Y en la vida eterna. Dile, ¿sabes tú todo lo que vas a recibir en esta vida y en la vida eterna? ¿Cómo es, hermana? Lo que tú has sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Recibiremos en esta vida y en la vida eterna todo lo que hemos sido capaces de sembrar. ¿Qué sembró el rico? ¿Qué sembró? ¿Se pudo llevar toda la riqueza al infierno? No. El rico murió dentro del palacio, lleno de lujo, pero fue al infierno. Y Lázaro murió tirado en la calle, pobre, enfermo, pero fue al cielo. El profeta T.B. Joshua decía y enseñaba que se puede ser pobre, se puede estar enfermo y ser amigo de Dios. Se puede ser pobre, se puede tener necesidad en un momento determinado, puedes tener escasez, estar enfermo y ser candidato al cielo. Aleluya. Dile, esta parábola nos enseña y nos habla de que el hombre en su muerte tiene un destino eterno, sea en el infierno o en el cielo. En una ocasión invitaron a un pastor a un programa de televisión secular y la periodista quiso hacer lo que da al mal, quiso humillarlo y le dijo, bueno, ¿y qué si al final de tus días, cuando mueras, te das cuenta que no existe el cielo? La Biblia no es verdad,
No existe el infierno, no existe nada. Todo era un cuento de hadas. Dice él, suponiendo que sea así, no pierdo nada. Tuve una buena vida. Tuve una buena familia, una descendencia bendecida. Tuve una vida muy sana, muy bendecida. Pero bueno, déjame yo preguntarte. Pero supongamos que al final de tus días, cuando te toque a ti partir de esta tierra, resulta ser que el infierno existe, que el cielo existe, que lo que la Biblia dice existe. ¿Qué tú pierdes? Yo no pierdo nada. ¿Qué tú pierdes? ¿Qué tú pierdes? Dile a tu vecino, creer en Jesucristo es el mejor negocio que se puede hacer debajo del cielo. El negocio con Jesucristo para salvación es el mejor negocio. Dile a tu vecino, si tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Si tienes la fe del Hijo de Dios, lo tienes todo. Amén. El peligro de ignorar la palabra de Dios. No hay que ser tan fanático. Yo vivo el evangelio a mi manera. Cuando puedo voy a la iglesia, cuando no voy, guapa. Yo vivo el evangelio a mi manera, no hay que ser tan fanático. La Biblia dice, no dejando de congregarse. Es un mandato. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. En la congregación hay palabra de vida eterna. Yo no sé para quién es esta palabra, no sé, yo hablo por el Espíritu Santo. Pero aquí hay gente ahora mismo que el Espíritu Santo les está advirtiendo para salvación. Y el Espíritu Santo está diciendo, no juegues más. Te doy una oportunidad. Quizás puedes decir, no, eso lo está diciendo el pastor para meter miedo. No. Yo digo lo que el Espíritu Santo me pone en el corazón. Dios mío. El Espíritu Santo me está diciendo, aquí hay gente que es la última vez que van a escuchar esto. Dile a tu vecino, hay un peligro mortal de ignorar la palabra de Dios. El cielo se alcanza por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El cielo no es por obra para que nadie se jacte. Las buenas obras, con la motivación correcta en el corazón, derivan de una fe genuina en Jesucristo. El verdadero amor. Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. En este mundo hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. Reparten dinero, reparten de todo. Pero dice la Biblia que si yo repartiera todos mis bienes a los pobres, si diera todo lo que tengo, aún mi cuerpo para que fuera quemado, y no tengo a Dios, si no tengo amor, no tengo a Dios. Dice, de nada me vale. Había una señora en Europa, millonaria, que esta mujer repartía, iba por los pueblos de la ciudad y repartía su riqueza a los pobres. Y la gente decía, wow, qué clase de corazón, qué clase de mujer más buena, qué maravilla.
como hace el bien. El bien no es bien si detrás no hay una motivación correcta. Mucha gente aparentemente hace el bien, pero con motivaciones egoístas. El amor de Dios en nuestros corazones es lo que hace posible que hagamos verdaderas y genuinas obras. Amén. El peligro de ignorar la palabra. Jesús es el verbo. Rechazar la palabra de Dios sería rechazar literalmente a Jesucristo. Y este sería el pecado más grande. Este fue el pecado más grande que cometió el hombre rico. Mucha gente predica que estaba en el infierno por no darle comida a Lázaro. No. Esto también entra. Pero no era el pecado más grande. Dile a tu vecino, solo hay una oportunidad de salvación. El rico ya no tenía otra oportunidad estando en el infierno. Ya no tenía más oportunidad. Ya a pesar de que anhelaba ser un evangelista y ir a predicarle entonces a sus 5 hermanos y a toda la familia, ya no podía hacerlo. Ya no tenía más oportunidad. Dile a tu vecino, este es el evangelio. Estas son las buenas noticias. Este es el evangelio del reino. Las mejores noticias. Las mejores noticias. Que no tienes que hacer nada. Solamente creer en el Hijo de Dios. Si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de oportunidad. Ponte de pie.